Muy buenas noches. Mi nombre es Paula Martínez Hernández y el tema acerca del cual hablaremos hoy son superficies, membranas y tensión superficial, además de equilibrio de membrana. Comenzaremos definiendo estos tres términos: superficie, membrana y tensión superficial. La superficie está comprendida como la magnitud que indica la extensión de un objeto en dos dimensiones, el largo y el ancho, donde su unidad en el sistema internacional es el metro cuadrado. La membrana es una estructura laminar que recubre las células y define sus límites, o bien es una piel delgada a modo de pergamino, un tejido que presenta forma laminar que tiene consistencia blanda, una placa o lámina de pequeño espesor y es flexible. Existen distintos tipos de membrana. En biología conocemos la membrana semipermeable. Es aquella que permite que ciertas moléculas o iones la atraviesen por difusión, donde la concentración y temperatura de los solutos y moléculas van a determinar la cantidad de materia que podrá atravesar la membrana. La membrana plasmática o citoplasmática es una estructura laminar que recubre las células y define sus límites. La membrana elástica es un cuerpo elástico capaz de resistir tensiones de fracción. Encontramos otro tipo de membranas simétricas, las cuales presentan la misma resistencia al flujo a lo largo de toda la membrana. Pueden ser porosas, densas y cargadas eléctricamente. Membranas asimétricas, estructuras laminares o tabulares, donde el tamaño del poro, la porosidad o la composición de la membrana cambia a lo largo de su espesor. Las membranas porosas impiden el paso a través de la membrana de aquellos solutos de tamaño superior al diámetro de poro. Las membranas densas no porosas están formadas por una película densa a través de la que las sustancias permeables son transportadas por difusión bajo un gradiente de presión, concentración o eléctrico. Continuaremos viendo qué es la tensión superficial. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ésta existiera una membrana a tensión. Las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que el líquido esté cohesionado. Cuando hay una superficie, las moléculas que están justo debajo de la superficie sienten fuerzas hacia las otras, de manera horizontal y hacia abajo, pero nunca hacia arriba, porque no hay moléculas encima de la superficie. El resultado es que las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior de este. Tal y como podemos observar en la imagen de la derecha, podemos observar que las fuerzas hacen que las moléculas de agua se encuentren unidas. Además que en el seno del líquido, cada molécula está rodeada por otras. Así compensan la fuerza. Como podemos observar, la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta presente una característica como si fuera una verdadera cama elástica, permitiendo que incluso un pequeño insecto pueda flotar sobre ella. Ahora bien, para terminar de comprender, veremos la adhesión y cohesión. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies iguales, cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Encontramos distintos tipos de adhesión.
la mecánica, la química, la dispersa. Esta última incluye a las fuerzas de Van der Waals. Por otro lado, tenemos la cohesión. Es la atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es diferente a la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Ahora bien, veremos la principal función de la tensión superficial. Esta es disminuir en lo posible la energía acumulada en las interfaces. Las características de la tensión superficial es que se aplican en todo el perímetro de la superficie deformada. Dependen fundamentalmente de la naturaleza de las superficies en contacto. Ahora veremos el coeficiente de tensión superficial, donde gamma está definido como el coeficiente de tensión superficial, W como trabajo. El coeficiente de tensión superficial es trabajo necesario para aumentar en una unidad el área de una superficie líquida. El trabajo necesario de W necesario para aumentar el área de superficie líquida en la cantidad de A es proporcional a ese incremento. Y la constante de proporcionalidad o trabajo por una unidad de área es el coeficiente superficial, donde tenemos la fórmula del lado izquierdo. Despejando la fórmula para poder obtener el valor de coeficiente de la tensión superficial, nos queda que el coeficiente de tensión superficial es igual a la constante de proporcionalidad o trabajo entre la unidad de área. Los factores que afectan la tensión superficial es que al aumentar la temperatura va a haber una disminución en la tensión superficial. La adición de otras temperaturas, como jabones, alcoholes, ácidos o agentes de superficie activa, hacen que la tensión superficial disminuya. El valor del coeficiente de tensión superficial va a depender de la magnitud de las fuerzas intermoleculares en el seno del líquido. Cuando mayores sean las fuerzas de cohesión en el líquido, mayor será su tensión superficial. Ahora veremos nuestro último tema, que es el equilibrio de membrana. Para empezar, debemos de comprender qué es la ósmosis. Es el movimiento del agua desde soluciones con bajas concentraciones de soluto hacia soluciones con alta concentración de soluto. Como podemos ver, tenemos una imagen del lado derecho. La ósmosis se puede ilustrar con esta imagen, en donde, separando dos soluciones con concentraciones diferentes de soluto, sacarosa, por ejemplo, por medio de una membrana semipermeable, es decir, una membrana que deja pasar el agua pero no la sacarosa. En este tipo de sistema, el agua pasará desde la solución A hasta la solución B, y este movimiento continuará hasta que se igualen las concentraciones, asumiendo que no hay cambios en el nivel hidrostático. Ahora abordaremos el equilibrio de Gibbs-Donnan. Cuando existen moléculas cargadas de gran tamaño
que no difunden a través de una membrana semipermeable, como las proteínas, su presencia cambia la distribución de las partículas iónicas. En efecto, la proteína intracelular cargada negativamente atrae iones de potasio y repele iones de cloro, produciéndose un gradiente eléctrico, simbolizados por las cargas más y menos, a ambos lados de la membrana, y sendos gradientes de concentración de potasio y cloro iguales y de signo opuesto. En el equilibrio se tiene la siguiente ecuación. La concentración de partículas a ambos lados de la membrana es desigual. En el interior están, además de los iones, las proteínas, de forma que se produce un gradiente osmótico hacia el compartimiento que contiene estas últimas. Debido a la naturaleza semipermeable del endotelio capilar, las proteínas plasmáticas son retenidas en el compartimiento vascular y su influencia sobre la actividad osmótica es capital para los movimientos de fluido entre los compartimientos capilar e intersticial. El equilibrio de Gibbs-Donan, establecido a través del epitelio por la existencia de proteínas no difusibles, añade un pequeño pero significativo incremento a esta actividad osmótica. Las proteínas del plasma originan una presión osmótica de unos 20 mm de Hg y la originada por las partículas cargadas producidas en el equilibrio de Gibbs-Donan. La suma es la presión osmótica, o sea, la atracción hacia el agua que ejercen las proteínas del plasma. Un ejemplo de este equilibrio de Gibbs-Donan es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Este es un sistema que ha sido muy estudiado en células de riñón mamífero. El sistema de transporte sodio-potasio ATPasa, aquí la proteína es un dímero y cada subunidad contiene dos cadenas polipeptídicas diferentes. El proceso de transporte implica el paso de 3 iones de sodio hacia fuera de la célula y de 2 iones de potasio hacia adentro por cada ruptura de una molécula de ATP. La proteína tiene en la parte orientada hacia el líquido extracelular 2 puntos de fijación para el potasio. La ouabaína, un potente glucósido cardíaco, inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa cuando se fija a una porción específica de la parte externa de la proteína, en donde usualmente se fijan los iones potasio. La parte interna de la proteína tiene 3 puntos, donde se fijan los iones sodio y un punto de fijación de ATP. Al fijarse el ATP a la proteína, ésta experimenta un cambio conformacional que impulsa los iones sodio y potasio en contra de su gradiente de concentración. Este es uno de los ejemplos. Otro es la bomba de calcio ATPasa. Esta será mencionada únicamente. Ahora bien, veremos un ejemplo en donde se compara la tensión de una burbuja de jabón con la de un balón de goma en los siguientes aspectos. Nos pregunta que si existe en cada uno de ellos una tensión superficial. La respuesta es que sí. Al comparar la burbuja de jabón con un balón de goma, naturalmente que la superficie de estos elementos está sometida a una fuerza superficial por determinada longitud, o también conocida como la tensión superficial, ya que ambos objetos que mencionan están en contacto con el aire. Por último, veremos las aplicaciones en la biomedicina. Estos
dos temas han permitido la producción de dispositivos intrauterinos, como es el DIU con hormonas anticonceptivas, parches diseñados para liberar a través de la piel sustancias como la nicotina, para controlar la adicción al tabaco, nitroglicerina, que controla enfermedades cardíacas, y por último, la bomba de sodio-potasio ATPasa es algo importante porque en la carrera de biomedicina es de gran importancia. Así que el haberla comprendido y explicado permite adquirir más conocimientos de cómo funciona toda la biomedicina. Aquí, por último, se encuentran las referencias bibliográficas en donde me basé para hacer esta presentación. Muchas gracias y hasta luego.